Ella es Ana. Nos representa a toda aquella persona común con conflictos y virtudes, y que formamos parte de una sociedad en la que vivimos víctimas de la violencia. Y cierto día, reflexionando a partir de su contexto sociocultural, dice así: Qué triste vivir en un mundo en donde impere la violencia, la desigualdad social, la desigualdad de género, donde no tenga esperanza de una vida digna y un desarrollo sano, donde a nadie le importe mi sufrimiento ni el de mi familia, donde la posibilidad de mi educación dependa si tengo o no dinero, lo mismo que mi salud. Qué sola me siento. Maya representa nuestra dualidad, la ilusión, todo aquello que deseamos y no sabemos cómo construirlo. Y nos enseña que, con la capacidad del ajolote de regenerarse a sí mismo, implementando la metamorfosis, integrando el fuego representado por el dragón, el cual es nuestra sombra, ese estado inconsciente donde ocultamos nuestros resentimientos, dolores, sufrimientos, creencias limitantes y cuna de nuestro verdadero potencial como seres humanos, lo cual contactamos a través de nuestras vocecillas internas. La ilusión, amiguita, siempre será dual. Tú eres la única capaz de transformar este mundo y convertirlo en lo que sueñes de él. Haré más que pertenecer, participaré. Haré más que preocuparme, ayudaré. Haré más que creer, pondré en práctica. Haré más que ser justo, seré gentil. Haré más que perdonar, me responsabilizaré. Haré más que soñar, trabajaré. Haré más que enseñar, inspiraré. Haré más que ganarme lo mío, enriqueceré. Haré más que dar, serviré. Haré más que vivir, creceré. Haré más que sufrir, triunfaré. No puedes tomar la ruta del menor esfuerzo y lograr tu sueño. Tienes que hacer más. Tienes que hacer lo que sea necesario. Cuanto más difícil el obstáculo, más glorioso es el triunfo. Interviene Ana, reformulando para sí misma. ¡Qué maravilla tener la posibilidad de vivir en un mundo así! Pero, ¿cómo hacerlo?, preguntó tristemente la pequeña. Chita representa nuestro sabio interno, esa sabiduría orgánica que todos llevamos dentro. Se hizo escuchar por Ana a través de su trabajo interior. Trabajo interior es la clave. Cuando era pequeña, mi padre me decía: la decadencia de toda mujer y de todo hombre de la sociedad misma, y en especial de las familias, es que nos han dividido y han hecho que nos olvidemos de quiénes somos. No puedo luchar con la desigualdad porque yo soy desigual, al igual que la muñeca de sal. ¿Qué es el mar? Yo soy el mar. Yo soy el árbol. Yo soy la salud. Yo soy la enfermedad. Yo soy la violencia. Yo soy el problema. Yo soy la corrupción. Entonces, yo trabajo en ese problema que yo soy. Salgo, voy y contacto con el problema. Contacto con la persona en problemas. Vivo el problema y solo entonces soluciono el problema. Yo soy tú y tú eres yo. Y juntos podemos trabajar y reconstruir un tejido social por una cultura de paz. Y el trabajo empieza por mí. Cambio yo y cambia el mundo. En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre, el nombre en quien hay salvación, Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús. Brilla en todo lugar, no la puedes esconder.
callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. A ver, un ratito. Bien, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestros dominicales de un curso de milagros. Vamos a dar inicio rápidamente porque este tema es un poquito largo.
pero muy interesante. Hoy nos reúne a hablar acerca de nuestro cuerpo, desde el punto de vista de un curso de milagros y desde el autoconocimiento, que es sobrepeso emocional. A ver, me permiten un ratito. Este tema lo venimos trabajando desde hace ya muchos años con nuestra formación de autoconocimiento, pero hoy día consideramos que es importante hablar de todo lo correspondiente a las patologías, a las enfermedades, desde el factor emocional, ¿sí? Espiritual, que también nos concierne con el tema de un curso de milagros, y ya que el objetivo primordial de un curso de milagros es el desarrollo de la conciencia de unidad, que es el objetivo vamos a decirlo así, la finalidad de todas esas enseñanzas, ¿no? Así que yo creo que ahora sí. Bien, vamos a ver si se ve. Listo. Bien, bienvenidas, bienvenidos. Entonces, estábamos hablando acerca de el tema de hoy, el sobrepeso emocional. Hemos decidido titular este tema como Más allá de la dieta y la fuerza de la voluntad. Pues sí, aquí estamos hablando de algo muy importante. Hablar de sobrepeso únicamente en términos de dieta, calorías o disciplina suele dejar fuera una dimensión esencial que casi la mayoría no vemos, me incluyo, que es la experiencia emocional que vive la persona. ¿Sí? El cuerpo no es solo un sistema biológico que acumula y acumula energía todo el tiempo, sino que también es un espacio de memoria, adaptación y protección. Desde la mirada el autoconocimiento, el sistema corporal se entiende dentro de la totalidad de la historia personal y sistemática. Lo vivido, lo aprendido, lo heredado, ¿sí? Lo que aún no ha encontrado expresión consciente. Es con esa comprensión que puede ser resignificado. Esto no significa que el sobrepeso tenga una única causa emocional, ¿no? Ni que exista una relación lineal entre lo que sentimos y lo que el cuerpo muestra. Esto significa que además de la dimensión nutricional y médica, hay un relato interno que merece ser escuchado, que muchas veces es el origen de todo esto. Entonces, muchas personas experimentan frustración al comprobar que aún siguiendo planes alimentarios estrictos, el peso regresa o se estanca. Lo que nosotros conocemos en nutrición como el efecto rebote, ¿sí? Y es muy común en la mayoría de personas con sobrepeso y obesidad. En este punto surge una pregunta más profunda. ¿Qué está intentando proteger o comunicar mi cuerpo? ¿Sí? Y es justamente esta pregunta la que también a mí me permitió profundizar más en este aspecto, porque para nosotros los nutricionistas es nuestro talón de Aquiles este tema. ¿Sí? Es algo que desconocemos porque no estamos inmiscuidos en ello. Siempre al paciente le damos la dieta y pues él se va y regresa al mes, recomendándole que visite a un psicólogo, que haga terapia, ¿sí? Pero no nos consta, o sea, la persona llega lleno de culpa, con el efecto rebote, tal vez triplicado el peso. Y eso para mí personalmente era impotencia. Yo lo sentía como una impotencia porque también estaba en esa situación. Aún lo estoy, ¿sí? Entonces, explorar esta dimensión no reemplaza el cuidado físico, sino que lo va a ampliar.
Escuchar el cuerpo es empezar a comprender que el síntoma puede ser una respuesta adaptativa a conflictos emocionales. Lo que nosotros decimos, el origen de todo, ¿no? Esas percepciones de amenaza, esas lealtades familiares, cuando abordamos todo el aspecto del transgeneracional. Por eso aquí en Anamaya hemos decidido hacer toda una formación integral, ¿sí? Holística en estos aspectos. Porque en lo convencional hay barbaridad de información para nutrición, para medicina, o sea, abunda. Pero lo que no hay es la otra cara de la moneda, ¿sí? Lo que no nos dicen. Pues aquí estamos compartiendo eso. Aquí en esta imagen dice, la gordura es crear un búnker alrededor de un alma que teme que le den en la herida que ya tiene. Jodorowsky. Es una frase poderosa, ¿no? Y es eso lo que significa, en pocas palabras. Bien, entonces el estrés detrás de la compulsión por comer, la famosa gula, ¿no? El organismo humano está diseñado para sobrevivir. Cuando percibe peligro, sea real o simbólico, que es el inconsciente es el que actúa más en el aspecto simbólico, activa respuestas fisiológicas destinadas a garantizar la protección. ¿Sí? Ahora bien, el problema no es el estrés puntual, sino su cronificación, lo que nosotros cargamos por años, ¿sí? Vivimos viviendo en esa incoherencia por años. Cuando vivimos en un estado sostenido de alerta, ahora la fiera ya no está literalmente como antes nuestros antepasados, los cavernícolas, ¿no? Allí tenemos literal que correr y escondernos de la fiera. Pero ahora la fiera puede estar a nuestro lado, durmiendo a nuestro lado, ¿sí? O peor aún, en nuestro interior y no sabemos que está ahí, ¿no? Entonces, el problema no es ese estrés específico, sino su cronificación. Cuando vivimos en este estado de alerta, el sistema nervioso interpreta que debe almacenar energía, priorizar la supervivencia y amortiguar el impacto emocional. ¿Sí? Así funcionamos inconscientemente. Entonces, en este contexto, o vamos a decirlo biológicamente, ¿sí? Nuestro animalito interior, así literal. En este contexto, y tal como lo evidencian las investigaciones, ¿sí? Actuales, la comida puede convertirse en una vía de regulación emocional. No se trata solo de hambre física, sino de una búsqueda de alivio. Comer va a activar circuitos de recompensa, generando sensaciones de calma momentánea y obviamente esto va a reducir la tensión, ¿sí? Entonces el conflicto aparece cuando ese mecanismo se automatiza y sustituye a otras formas de procesar la emoción. Por eso el holístico, bueno, en las terapias holísticas hay mil y un herramientas muy interesantes para poder procesar esa emoción, para poder trabajarla, para poder integrarla, transmutarla o como ustedes quieran decir, ¿sí? Ya no a través del alimento, a través de la comida, esa compulsión, como justamente aquí Carl Gustav Jung dice, las reacciones físicas no son solo una forma en que los problemas que nos inquietan pueden expresarse inconscientemente, ¿sí? Bien, entonces el sobrepeso, reservas frente a la carencia. Esto resuena mucho con todas nosotras las mujeres latinas. Desde una perspectiva biológica, almacenar grasa es una estrategia ancestral de supervivencia, ¿sí? En clave emocional, algunas personas viven consciente o inconscientemente bajo la percepción de que algo puede faltar, ya sea seguridad, afecto, estabilidad o recursos, ¿sí? Generalmente, pues tenemos mucho miedo por el tema del dinero, ¿no? Tu cuerpo responde como si necesitara crear reservas frente a una amenaza que quizá ya no existe en el presente, pero que sigue activa en tu memoria emocional a nivel inconsciente, ¿sí? Esto es frecuente en historias familiares marcadas por migraciones. ¿Cuántos de nosotros no hemos migrado de nuestro pueblo natal, ¿no?
Yo personalmente también he migrado de mi lugar natal hacia la ciudad, ¿sí? Donde se experimentó, se vivió mucha hambre, inestabilidad. Bueno, mis padres migraron, yo migré al año de edad. Obviamente, al llegar a la ciudad, no eran los recursos, las condiciones de vida no eran la misma que en el campo. En el campo tienes todo ahí a disposición, mientras que en la ciudad tenías todo con dinero, tenías que comprarlo. Cada alimento, fruta, todo con dinero, ¿no? Y si no tenías dinero, pues no comías ese día. El descendiente, que somos nosotros, la mayoría de nosotros, que vivió directamente la escasez, pero puede sostener una lealtad invisible al mandato de guardar por si acaso. Y es algo que a mí personalmente, hasta ahorita, tengo esa situación. Si yo veo la refrigeradora a medias o medio vacía, ya empiezo a entrar en estrés. Y digo, no, esto tiene que estar lleno, ¿no? Y tengo que estar pensando en cómo ir y traer lo necesario. Y que siempre alcanza. Y mi frase, mi creencia es mejor que sobre, que falte, ¿no? Entonces, esto no es una decisión racional, sino una coherencia biológica con la narrativa familiar, ¿sí? Ahora, si te preguntas qué historias de carencia existen en tu sistema familiar, puedes abrir un espacio de conciencia aquí. No se trata de invalidar tu pasado, sino de reconocer que el presente te está ofreciendo nuevas condiciones de seguridad. Entonces, aquí hay una expresión, una frase que dice, descubriendo la relación profunda entre el sobrepeso y la carencia de amor propio, que es otro aspecto también muy importante. ¿Cuántos de nosotros tenemos padres que siempre han estado en conflicto? O tuvimos padres, ¿sí? Que siempre peleaban de todo y nosotros nos sentíamos muy inseguros. No nos dieron, mamá no podía darnos el amor que ella nunca recibió ni de su pareja, o sea, de sus padres, es el origen porque la pareja no era igual, ¿sí? Y viceversa. Entonces nosotros somos hijos de padres muy heridos y por ende, pues el amor que debimos haber recibido en ese entonces de ellos, pues no lo recibimos. Entonces carecemos de ese amor. Y eso nos lleva a esta situación también. Entonces, comer como vía de escape emocional. Cuando la ansiedad, la tristeza o la frustración no encuentran canales de expresión, ¿sí? Lo cual nos concierne o nos toca a cada uno de nosotros descubrir cuáles o qué canales de expresión podemos utilizar para transmutar esas emociones, ¿sí? ¿El cuerpo qué hace? Busca compensaciones rápidas. De este modo, comer puede convertirse en tu refugio emocional. Una pausa, una distracción, una anestesia suave frente a lo que te incomoda. Mi infancia personalmente era todo el día, la televisión, la comida, la televisión, la comida. Solo salía al colegio y siempre mi vida ha sido muy solitaria desde pequeñita, ¿no? Entonces, mi refugio emocional era la comida. Y para mí, hacer dietas o cosas como esa es literalmente sacarme de ese espacio, es de ese refugio que fue para mí la comida, ¿no? Por eso es que para mí hacer dietas es terriblemente, es un sacrificio total, ¿no? Entonces, una pausa, una distracción, una anestesia frente a lo que me incomoda. Y obviamente cuando empiezo a hacer dieta entro en un estado totalmente de carencia, de desamor, de situaciones muy incómodas y en vez de ayudar a mi proceso, pues empeoro esa situación. Entonces, el aprendizaje aquí no es prohibir el alimento, ¿ok? Ni culpabilizar el impulso, porque por muchos años estuve en esa situación, sino lo que buscamos es ampliar la conciencia del momento previo a comer, ¿sí? Identificamos la emoción que precede al acto. ¿Qué es lo que me está impulsando a comer? Eso específicamente. Con mucha paciencia, eso sí es importante, la paciencia, ¿sí? Es algo de lo que sí me arrogo, de que soy muy paciente con los demás, pero conmigo soy muy impaciente, ¿sí? Pero al descubrir que puedes generar esa paciencia para ti misma, eso te va a ir permitiendo distinguir entre si el hambre que tienes es física o es una necesidad emocional. Y he descubierto en ese proceso mucho de esa información que ha sido necesidad emocional.
Entonces, al nosotros reconocer esto, eso va a reducir esa compulsión, porque voy a estar consciente de por qué como así compulsivamente, por qué de repente siento que me suicido con el alimento. Y fue una constelación familiar que hice cuando descubrí que mi madre, cuando mi padre se fue de la casa, mi madre intentó suicidarse consumiendo lejía. Y literalmente lo que yo estaba haciendo era seguir ese patrón. Me suicido yo por ti, mamá, ¿sí? Y pues yo me suicidaba con la comida, me intoxicaba con la comida, ¿no? Cuando fui consciente de eso y lo pude ver, empecé a ser consciente de todo lo que hacía cuando empezaba a comer con esa compulsión. Y era cuando tenía problemas, conflictos con mi pareja, ¿sí? Generalmente. Ahí empezaba a comer, ¿no? Entonces, de a poco podemos ir reemplazando este hábito de comer por comer y optar por lo que realmente deseamos lograr con nuestro cuerpo y nuestra salud. Obviamente, es ahí cuando empiezas a ser consciente y decir, bueno, pues estos alimentos que estoy comiendo, si ya tengo esa necesidad de comer, de repente inconscientemente se me activa y empiezo a comer, pues elijo alimentos en mi despensa que sean más saludables de los que anteriormente tenía. De comer chatarra o procesados, pues me busco algo más natural, ¿no? Empecé con los frutos secos, las semillas, son una maravilla. Te empiezas a comer y al poquito ya te estás sintiendo muy lleno. Obviamente tiene mucha densidad calórica, pero es mejor en nutrientes que lo demás que no tenía nada de nutrientes y te destrozaba la tiroides, el páncreas, ¿no? Entonces, y además de los aditivos y conservantes que tienen, peor, ¿no? Bien, entonces con el tiempo descubrimos que podemos atender la emoción, ¿sí? Descansamos, hablamos, nos movemos, respiramos y obviamente cuando descubres estas técnicas como el Qigong, que yo amo, adoro esa herramienta, espero que muchos lo realicen. eh, la meditación, el yoga, ¿sí? Estiramientos, ejercicios de estiramientos, basta para poder transmutar, para poder equilibrar nuestras emociones en ese momento, sin que la comida sea nuestro único regulador. Ir a la par, ¿no? Bien, aquí dice en esta imagen, y si me lo como y mañana empiezo otra vez la dieta, así era, ¿no? Era como un círculo vicioso. Mañana empiezo, el lunes empiezo, el lunes empiezo. Sí, la mayoría somos así. Bien, entonces la infancia de un adulto con sobrepeso, ¿cómo es aquí? Esas herencias emocionales, esa memoria corporal. Pues nuestra relación con el alimento no empieza cuando decidimos hacer dieta, ¿sí? Sino en los primeros vínculos afectivos que hemos tenido cuando llegamos a este plano. La psicogenealogía, por ejemplo, es desarrollada por Anne-Celine Schutzberg y muy usada en la biodescodificación, que también trabajamos aquí. Propone que ciertos patrones emocionales se transmiten como lealtades inconscientes dentro de un sistema familiar. El alimento puede simbolizar protección, pertenencia, consuelo, como para mí lo es el consuelo, y la supervivencia, ¿sí? Ahora, el entorno familiar va a desempeñar aquí un papel decisivo. En muchas casas, la comida es el principal lugar, el principal lenguaje del afecto. En mi casa era así, ¿sí? Mi abuelita, que es literalmente mi madre, ella, sí, la comida, lo disfrutaba y cuando comía parece que ay, estaba en lo sublime y yo veía su rostro y me generaba mucha paz y también comía con ella, ¿no? Entonces para mí la comida es sublime, literalmente, ¿no? Entonces dejar de comer, de decir, no, debo comer esto poquito menos o esto sí, esto no, es muy estresante para mí. Entonces aquí, al ser la comida el principal lenguaje del afecto en un hogar, se celebra, se consuela y se conecta a través del plato. Cuando un niño aprende que recibir alimento equivale a ser querido, es algo que yo relacioné mucho, puede establecer una asociación duradera entre comer y sentirse seguro.
Por ejemplo, sé que vamos a ver algunos ejemplos que pues, con ejemplos lo entendemos mejor, ¿no? Imaginemos a un niño que solo experimenta atención plena durante las comidas familiares. Años después, en momentos de soledad o estrés, su sistema emocional puede activar el mismo circuito, comer para recrear la sensación de vínculo. ¿Sí? Es lo que me pasa mucho, mucho a mí. El acto no es irracional, simplemente es coherente con su aprendizaje temprano. ¿Ok? También va a influir las vivencias del embarazo y la infancia. Una madre que, por ejemplo, una madre que atraviesa miedo económico o inseguridad durante la gestación. Esto puede ser transmitido o puede transmitirse una percepción de amenaza que el hijo integrará como sensibilidad hacia la carencia. Entonces el cuerpo, fiel a esa información, va a priorizar el almacenamiento. Por eso es que es tan importante que ustedes investiguen también su proyecto sentido, todo el proceso de gestación de mamá, cómo fue, cómo vivían ellos, qué tipo de conflictos se presentaba en mamá, en papá, ¿sí? ¿Cómo era la relación? Todo tiene sentido, todo tiene que ver con lo que nos pasa ahora. Entonces, comprender estas dinámicas no implica buscar culpables, sino reconocer que nuestro cuerpo responde a una historia relacional. Es nuestra forma de conciencia la que va a permitir diferenciar lo heredado de lo elegido conscientemente y abrirse así a nuevas posibilidades. ¿Sí? Eso es muy importante. Si nosotros reconocemos, si nosotros conocemos nuestra historia, allí está la clave para todo nuestro proceso de sanación. Recuerda que tus emociones son clave, son mensajeros para ayudarte a cambiar lo que necesitas. Las emociones son brújulas, ¿sí? No es que la emoción te enferma, como lo que normalmente nos dicen y creemos, no. Las condiciones, las situaciones de vida, los conflictos que hay en tu entorno, es lo que te genera esas emociones. Y obviamente estas emociones por resonancia atraen situaciones que te sigan manteniendo en la misma situación, ¿no? Aquí vemos una pequeña que careció del amor de madre, ¿no? Es muy, muy delicado esto de no tener el amor de mamá. Aquí la famosa expresión de no logro alcanzar, no logro adelgazar. Esos bloqueos emocionales y esos programas inconscientes. Muchas personas describen una sensación de estancamiento cuando seguro muchos de ustedes han escuchado y también en los acompañamientos, las personas dicen, sí, yo tenía 120 kilos de más y de repente me hice una terapia, un acompañamiento, algo y descubrí que estaba cargando esa situación. Cuando cambié la situación, ¿sí? Bajé unos 10 kilos, pero de ahí ya no he podido bajar. O algunos van a hacer una dieta, ¿sí? Hacen la dieta y dicen, solo bajé 10 kilos, pero siento que me he estancado, no avanzo. Pues ahí está la clave. No estás viendo el origen, esos bloqueos emocionales, esos programas inconscientes. Aquí sería la pregunta, ¿eres una de esas personas que cuidan su alimentación, hacen ejercicio, pero su cuerpo puede seguir o parece seguir resistiéndose al cambio? Pues desde una lectura emocional, ese síntoma puede interpretarse como una forma de protección. Algo en tu experiencia interna considera que mantener ese peso es más seguro que soltarlo. ¿Sí? Y ese algo son los bloqueos emocionales, ¿sí? Los bloqueos, pues no siempre son obstáculos. Muchos pensamos que es un bloqueo, es algo negativo. No, a veces son lealtades que aún no se han podido reconocer. Esos mandatos aprendidos en la infancia por amor ciego, ¿sí? Esas creencias, esos mandatos, ¿no? De ser fuerte es comer. Cuando a mí personalmente mi abuelita decía, hija, estás muy flaquita, come, come para que seas fuerte, ¿no? Es una creencia muy fuerte, muy, muy, muy marcada en mi sistema. También engordar me protege. Compartir comida es amar. Eso es algo de mi sistema también, de mi abuelita, ¿no? Compartir, tú tienes que compartir. Mientras más compartas, pues amas, ¿sí? A los demás.
Todas estos mandatos pueden seguir operando en silencio en ti, en tu interior. Recuerda que el cuerpo no discute estos programas, ¿sí? Sino que los ejecuta. Todo es así, todo es a nivel inconsciente, aunque nosotros no lo podamos ver. Pero cuando empezamos a darnos cuenta, cuando empezamos a estudiar o a descubrir nuestra historia personal. Por eso les recomendamos siempre que hagan su árbol genealógico, ¿sí? Que descubran, que pregunten, si tienen a las abuelitas, bisabuelitas, mejor aún, pregunten todo, cómo vivieron, cómo era su relación, qué situaciones tenían en el hogar, qué conflictos graves, y si pueden descubrir secretos, muchísimo mejor, ¿sí? Para las abuelitas, que aún estamos en ese tema de mamás y abuelitas, si tenemos secretos, hay que contarlo, ¿sí? Tal vez hay ciertas cosas que no se puedan decir de golpe, pero a través de cuentos, pues, todo se le puede contar a los niños también, ¿sí? Entonces, explorar el origen de estas creencias va a implicar, ¿sí? Que nos preguntemos qué función cumplen para nosotros ese síntoma. Te protege de una exposición temida, mantienes un vínculo simbólico con alguien importante, evitas repetir una experiencia dolorosa. Hacernos estas preguntas ayuda muchísimo a descubrir para qué está ahí ese sobrepeso, para qué está ahí ese búnker de grasa, ¿no? Entonces, cuando identificamos la función que tiene para nosotros, el síntoma automáticamente pierde esa rigidez, porque ya no necesitamos sostener ese mensaje en soledad. Ahora, con nuestra valentía, confianza y paciencia, lo hemos comprendido y lo podemos resignificar. Aquí estamos, ¿no? Esas niñas, todas somos, todos y todas estamos todavía en esas edades, estancados, ¿sí? Reclamando a papá, reclamando a mamá el amor que no nos supieron dar. Ahora, dime dónde engordas y te diré qué sientes. Este es un mapa simbólico corporal, ahora les voy a mostrar el cuadro, ¿sí? Aquí está, ahí lo pueden ver. Em, este mapa no es, bueno, se podría tomar como una herramienta de reflexión, no un diagnóstico médico, ¿sí? Aquí lo que invitamos es a observar nuestro cuerpo como lenguaje simbólico. Recuerden que el lenguaje simbólico expresamente es de nuestro inconsciente, ¿no? Y a preguntarnos qué emociones podrían estar asociadas a determinadas zonas de nuestro cuerpo, si acumulamos grasa en ciertas partes de nuestro cuerpo. Vamos a ver, ahí tenemos el abdomen, ¿sí? Que es específicamente el conflicto emocional asociado, es de protección, de miedo, invasión o pérdida. Invasión, cuando estamos protegiéndonos de algo relacionado con nuestra sexualidad, por ejemplo. Esa pancita prominente que sale ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo lo podemos resignificar? Preguntándonos dónde necesitamos poner límites y expresarlos con calma. Eso es algo muy, vamos a decirlo, íntimo para cada uno de nosotros, hacernos estas preguntas. Cuando la grasa es específicamente en el abdomen, ¿está protegiendo qué? Nuestra, nuestro sexo, literalmente, ¿no? Entonces, de qué tenemos miedo a ese nivel? Y creo que la mayoría de mujeres latinas, incluso también los hombres, porque saben que el alma no tiene sexo y por ende, pues venimos experimentando tanto el sexo femenino masculino y por ende tenemos experiencias dolorosas en nuestro sistema familiar, en nuestro árbol. Las mujeres, ¿sí? Y la mayoría de latinas, pues tenemos este común denominador, que nos crece la grasita en la barriga, ¿no? Personalmente soy una de ellas. No sé ustedes, pero hay personas, por ejemplo, que tienen caderas muy prominentes, ¿no? Y los glúteos. Pues aquí está también incluida o relacionada a la sexualidad, la identidad, una rabia contenida. Reconocer esas emociones nos va a dar permiso para expresarlas de forma segura, ¿sí? A nivel de muslos, miedo a avanzar, memorias de protección, los brazos, exceso de responsabilidad, cargar con todo, ¿no? Esa mujer o la mamá luchona, la famosa mamá luchona, ¿no? Que todo
todas las responsabilidades se las tiran a la espalda. La zona lumbar, que es esa inseguridad material, dinero, recursos económicos, ¿sí? O emocionales también, ese peso que carga toda esta parte, ¿no? De la lumbar. Nuestro cuello, esa rigidez ante el juicio, ¿sí? Conflicto interno. Y cuando la grasa es generalizada, ¿sí? Pues hay una necesidad global de protección. Hemos sido muy lastimadas, incluso ha habido violencia, maltrato físico, ¿sí? Excesivo y cosas como esa. Entonces, resignificamos todo eso, reconociendo emociones reprimidas, visualizamos pasos firmes hacia decisiones pendientes. Cuando no puedo avanzar, pues ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que no me permite avanzar? ¿Es real o simbólico? ¿Sí? Pedir apoyo, delegar responsabilidades, nos ayuda a liberarnos de todos esos pesos. Enumeramos recursos reales que ya tenemos, ¿sí? Exploramos perspectivas ante un mismo problema. Y le pregunta, ¿de qué intento protegerme? ¿Sí? Entonces, ¿de qué quiero protegerme? ¿Quién me está amenazando de alguna u otra manera? Entonces, el valor de este mapa no reside en etiquetar a las personas, ¿ok? Sino en abrir un diálogo con nuestro cuerpo. Cada persona vive su experiencia de forma única, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? No hay una generalización aquí, no se puede generalizar para nadie. Cada uno vive sus experiencias y percibe la realidad de acuerdo a cómo es interiormente. Y la observación consciente vendría a ser el primer paso hacia esa resignificación. Hay que estar sumamente observando cada una de estas situaciones. Bien, aquí es algo, una pregunta que creo que la mayoría se ha hecho en algún momento. ¿Por qué las dietas fallan si no sanas la emoción? Pues muchos creen que adelgazar depende solo de la fuerza de voluntad. Y muchos me lo han dicho. Oye, pero ¿qué te cuesta comer menos y ya, no? ¿O qué te cuesta, pues, seguir tu dieta y ten voluntad para hacerlo? Y cosas como eso, ¿no? Pero yo al inicio, cuando me decían todo eso, me sentía mal, culpable. Ay, me di cuenta que estaba dándole poder a algo que no era, que estaba allá afuera, no tenía sentido. Y empecé a escucharme a mí, empecé a sentir yo, ¿sí? Y empecé a hacer oídos sordos a todo lo que decían afuera. Como dije, me vale madres, ¿no? Y fue ahí cuando empecé a descubrir qué cosas estaba cargando, qué cosas no estaba diciendo, qué cosas estaba, porque estaba llena de culpa y con la culpa y el victimismo de que "Ay, sí, no puedo, soy débil, y qué vergüenza, soy nutrióloga y estoy gorda y cosas como esa, ¿no? Entonces, definitivamente eso no me ayudaba para nada. Pero sabemos que el cuerpo responde a señales biológicas profundamente influenciadas por nuestro estado emocional. Así que empecé a cambiar esa química emocional. Ya no más culpa, ¿sí? Y empecé a ser responsable. Entonces, cuando cierto estrés se mantiene en el tiempo, el cuerpo interpreta que no es momento de gastar reservas, sino de conservarlas. Y pues para mí entrar a hacer una dieta era estresante. Y yo no sabía, pero ¿por qué me estreso con una dieta? ¿No? Debería sentirme bien porque estoy comiendo sano, estoy comiendo saludable, etcétera. Pero no, no era así para mí. Para mí, ojo, porque tal vez María de los Ángeles, para ella hacer dieta, comer sano es wow, ¿no? Estar en los cielos. Pero no, para mí no lo era, ¿sí? Entonces, si la emoción que activa ese estrés va a permanecer, porque yo no sé por qué, de dónde viene ese miedo, esa inseguridad, ese conflicto que se activaba de repente, y yo no sentía, o sea, no sabía por qué sentía eso, pero me la hacía pasar mal haciendo dieta, pues la dieta va a entrar en lucha directa con un sistema biológico en alerta. Literalmente la dieta era mi enemigo, era mi espada que venía y me quería, ¿no? Cortar y yo sentía mucho miedo y me sentía expuesta. Y aparte de que con decirles que hacer dieta sana con alimentos orgánicos, ¿sí? Con alimentos naturales, pollo de granja, todo orgánico, era carísimo.
y mis recursos no me lo permitían. Y ahí entraba como en una lucha perpetua, ¿sí? De inseguridad, de miedo a quedarme sin dinero para mis hijas, priorizar la salud de ellas en vez de, pues, de comprarme alimentos súper crudos. Obviamente, al decir esto, de alguna manera, algunos tal vez están diciendo, pero ¿cómo va a decir que invertir en alimentos orgánicos va a ser más caro y priorizar la salud de sus hijas, que para ellas, pues, sería maravilloso que coman ese tipo de alimentos y cosas? Pero también están dejando de lado el aspecto de mi pareja. El estilo de alimentación de mi pareja no era para nada comparado a lo que yo o al tipo de alimentación que yo tenía. También he tenido que adaptarme a su estilo de alimentación porque en la casa comemos todos. Y si yo voy a estar comiendo todo para mí así saludable y a él no le gusta para nada esos alimentos, ¿sí? Que incluso desabridos para él. Él quería frituras, quería cosas dulces, ¿no? Que los dulces para los pequeños, ¿no? Entonces he tenido que tratar de adaptarme a que haya un equilibrio en el hogar. Y para lograr todo eso es tiempo, paciencia. Los egos estaban de por medio, tanto mi pareja como mío, y era una lucha perpetua también ahí, y era más estrés. Entonces, definitivamente he tenido que adaptarme y por eso la paciencia es esencial aquí. Si ustedes solamente van a querer hacer cambios ustedes y los demás vale madre, pues definitivamente no van a ir a ningún lado. Necesitamos adaptarnos también a los gustos y preferencias del otro, de las personas con quienes compartimos el hogar, la casa. ¿Sí? Algunos podrán decidir tal vez separarse y ya yo misma soy, yo me cuido, yo me amo y cosas como esa, pero se quedan pues sin pareja porque son muy extremas, muy radicales, se podría decir. Y no es necesario quedarse sola o sin pareja, o sea, cada uno decide qué es lo que quiere para su vida. Y yo decidí mantener mi relación, mantener mi familia, pero tienen que tener mucha paciencia para hacer lo que ustedes desean, ¿sí? Pueden separarse también, o sea, no estoy diciendo que está mal que se separen de sus parejas, no. También se pueden separar si es que ven que no hay ni para aquí ni para allá, o sea, también por amor propio, ¿no? Salimos de esa relación tóxica y queremos hacer cambios, encontrar tal vez a alguien que siga nuestra misma idea relacionada a la alimentación y todo esto. O sea, no hay nada malo ni bueno aquí, pero sí ustedes deciden qué vida tener, cómo vivir su experiencia, ¿sí? Autonomía, siempre. Bien, entonces todo esto va a explicar por qué muchas personas pierden peso temporalmente y luego lo recuperan. Creo que esto ya quedó bastante claro, ¿no? No podemos generalizar, chicos. El conflicto emocional no ha cambiado, por lo que el organismo regresa a su patrón de protección. Va a integrar la dimensión emocional, ¿sí? O al nosotros integrar esa dimensión emocional, no va a sustituir la alimentación consciente ni el apoyo médico, pero va a crear un terreno biológico más favorable para el cambio. No quiere decir que también que la alimentación no sirve para nada, que las medicinas tampoco, o sea, no estoy diciendo eso, ¿sí? Sino que todo en complemento, por eso es holístico esto, ¿sí? Que no solamente el aspecto de la dieta y la medicina o el tratamiento médico, sino también el aspecto emocional, que es muy importante. Y creo que esto ya está de más decirlo porque la mayoría ya lo sabe, ¿no? Entonces hay 3 pasos para iniciar ese desbloqueo emocional, ¿sí? A grosso modo, pues primero identificamos el momento de inicio, ¿sí? De ese bloqueo. Recordamos cuando comenzamos a ganar peso de forma significativa, esto es importante. Situamos ese periodo en nuestra historia vital y preguntamos, ¿qué está ocurriendo o qué estaba ocurriendo en ese momento en mi vida? ¿Sí? Y a menudo siempre aparecen cambios, pérdidas, tensiones, responsabilidades nuevas. Y reconocer este contexto nos va a permitir entender que el síntoma no surgió en el vacío, sino como respuesta adaptativa. Recuerden que nosotros nos estamos adaptando todo el tiempo, ¿sí? Y cuando nosotros nos damos cuenta que determinada situación desencadenó mi sobrepeso, pues ahí nos vamos atrás, porque vamos a explorar esa emoción asociada, que va a indagar y vamos a indagar qué sentíamos en aquella época, qué emoción, miedo, tristeza, enfado, inseguridad, y nos vamos a preguntar,
que no pudimos expresar o resolver en ese momento. ¿Sí? Al nombrar la emoción, esto va a reducir la carga porque dejamos de operar desde lo inconsciente. Estamos siendo conscientes de eso, estamos viendo la situación. Y este acto de reconocimiento va a transformar la relación con el síntoma. O sea, ya no es nuestro enemigo, sino un mensajero. El síntoma es un mensajero, es un maestro, dirían algunos, ¿no? No es un enemigo, no hay que tenerle miedo. Y finalmente, un ejercicio breve de liberación, que aquí en la formación de constelaciones familiares con Gisela nos ha enseñado una técnica maravillosa para poder liberar emociones, ¿sí? Entonces vamos a buscar un lugar tranquilo, cerramos los ojos y respiramos profundamente. Visualizamos esa situación allá atrás, la cual como primer paso identificamos, y vamos a decir internamente, reconozco lo que sentí y me permito integrarlo ahora. Exhalamos, imaginando que sueltas la tensión asociada. Y no se trata de borrar tu pasado, sino de darle un lugar consciente. Nosotros le decimos un cambio de percepción. Y repetimos durante unos minutos cada día, ¿sí? Este ejercicio, observando cualquier cambio en nuestro cuerpo o en nuestras emociones. Como dice Hipócrates, o decía Hipócrates, haz que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. ¿Verdad? Es importante estar conscientes a la hora de elegir nuestros alimentos, a la hora de comer, en realidad en todo momento, ¿sí? Desde que nos despertamos de nuestros sueños hasta que nos vamos a dormir. Hay que estar atentos, conscientes de todo lo que vemos, todo lo que experimentamos allá afuera. Ahí está la frase de Hipócrates. Cuando escuchas a tu cuerpo, el cuerpo responde. ¿Sí? El sobrepeso deja de ser un campo de batalla cuando se convierte en un espacio de escucha. Y hay que tener mucha paciencia porque hay cada cosa que no solamente el cuerpo dice, la mayor parte del tiempo está afuera con las personas que te rodean. Ellos también son maestros que te van a permitir te van a permitir ver qué es lo que estás guardando, de qué te estás protegiendo y a partir de ahí puedes empezar a ser consciente, mucha información inconsciente. ¿Sí? Que muchas veces no solo el cuerpo grita a través de la enfermedad, no hay que esperar a enfermarnos para recién eh, querer ver o buscar ahí atrás qué pasó. ¿Ok? Entonces, el cuerpo no se equivoca, siempre va a responder coherentemente a la información emocional y relacional que va a percibir de su entorno. Esto es importante. Todo el tiempo. Por eso no hay persona que sea saludable en este mundo. ¿Sí? Si ustedes estudian o han estudiado las 5 leyes biológicas, me van a dar la razón. No hay persona en este mundo que sea saludable 100%. ¿Sí? Porque todo el tiempo estamos experimentando la realidad, todo el tiempo nos estamos adaptando a esta realidad. Y por ende, nuestros órganos también se están alterando, se están ¿no? Adaptando. Conflicto activo, conflicto de reparación. O vamos a fase de reparación, ¿no? Conflicto activo, cuando de repente nos impacta algo y nos adaptamos a esa situación, aparece la fase de reparación, cuando ya no estamos en peligro, no sentimos que seguimos en peligro, cuando nos relajamos, vamos a decirlo así mejor. Bien, entonces este proceso no promete soluciones inmediatas ni mágicas, porque muchas veces dicen, ah, no, me han dicho que la biodescodificación es buenísima y que si yo me hago una terapia o un acompañamiento en biodescodificación, voy a bajar mis kilos, en una, ¿no? O voy a revertir mi enfermedad en una. Y no es así, chicos, ¿sí? Este proceso es independiente. Tal vez Sandy ya hizo este trabajo por muchos años y de repente escucha solamente algo y automáticamente lo hace consciente y dice, wow, ¿no? Y solucionó, salió de una enfermedad, hizo los famosos milagros, se generan así, porque estas personas ya venían haciendo este trabajo por muchas vidas. Y de repente solo le bastó escuchar una palabra para que lo entienda todo. Y de repente al día siguiente ya hizo cambios, al día siguiente se revirtió su cáncer o qué sé yo. O sea, estas cosas son así. No se puede determinar si realmente una terapia específica te va a sanar del todo una enfermedad, ¿sí? No son mágicos, ¿ok? Quitemos esa idea de nuestra cabeza. Sino simplemente de repente yo escucho algo que yo pueda entender y comprender al mismo tiempo y generar esa sanación que tanto necesitaba.
Hay personas que de la noche a la mañana cambian de repente hasta su estructura física, ¿no? Entonces, a medida que reconocemos, bueno, obviamente esto va a implicar mucha paciencia, mucha curiosidad, por eso es que es importante investigar, chicos. No se queden con una sola idea, ah, no, él es PhD, lo que diga, amén, amén. No, investiguen, ¿sí? Busquen de diferentes personas sus experiencias, compartan. Es lo mejor que podemos hacer hoy en día. Ahorita con la IA, pues uf, la información es infinita, ¿no? Y mucho respeto por nuestro propio ritmo. Si nosotros vamos a empezar a juzgar, ay, no, mira, es nutrióloga y está gorda, qué horror, vergüenza. O cosas como esa, definitivamente hay que trabajar mucho nosotros mismos. ¿Por qué estamos haciendo esos juicios, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? ¿De dónde sale esa sensación de burlarme del otro o de ver defectos en el otro y cosas como esa? Pues, no están en mí, por eso yo lo estoy interpretando de esa manera, ¿no? Entonces hay mucha paciencia, mucha curiosidad, mucho respeto por el ritmo propio, ¿sí? A medida que reconocemos lo que nuestro cuerpo va expresando, ya sea protección, memoria, adaptación, irá apareciendo una nueva forma de cuidado, ¿sí? Basada siempre en la conciencia. Entonces, cuando la emoción y la biología dialogan, el cuerpo encuentra caminos más equilibrados. El verdadero cambio no comienza en tu balanza, sino en la comprensión profunda de tu propia historia. Recuérdenlo, chicas. La sanación real, la cura, ¿sí? De lo que sea que tengan, está en su propia historia. Desde ahí, la elección se convierte en un acto de coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. De esta manera es como, aquí vemos, nuestro cuerpo todo el tiempo nos está hablando, ¿sí? Pero lo estamos escuchando. Tu cuerpo está cansado, pero tu mente no se apaga nunca. Cuando el cerebro busca alivio, cuando comprendemos, cuando perdonamos, ¿sí? Sabemos que el cortisol, que es la hormona del estrés, altera el circuito del placer. Lo que hace tu cerebro es empezar a pedir azúcar, grasa, distracción, para sentir esa calma temporal, esa calma que tú puedes lograr haciendo un trabajo interior, ¿sí? No es falta de fuerza de voluntad, sino una forma de autorregulación biológica. Cuando comprendemos que nuestro cuerpo todo el tiempo lo único que hace es adaptarnos a la realidad que estamos percibiendo desde nuestro interior, dejamos de luchar contra él, ¿sí? Contra el sobrepeso. Dejamos de luchar contra el sobrepeso porque descubrimos que solamente nuestro cuerpo nos estaba protegiendo de algo que está aquí. Bueno, obviamente yo digo esto haciendo alusión a la mente, pero en realidad la mente está en cada una de nuestras células del cuerpo. Bueno, de esta forma finaliza mi ponencia. Ha sido un poquito largo, por eso es que me he corrido mucho tiempo, pero vamos a ver qué es esto del el sobrepeso emocional desde un punto de vista más espiritual, como es el curso de milagros. Y justamente aquí tenemos a nuestro experto, el maestro Nolasco. Buenos días, maestro Nolasco, bienvenido. Allí esperemos que abra su camarita para que nos pueda compartir esta perspectiva desde un curso de milagros. Buenos días, maestro Nolasco, ¿me escucha? ¿Escribieron? María de los Ángeles. Gracias a ti por estar hermosa. Ya saben ustedes que los días domingos en las tardes estamos trabajando el módulo 5 de la formación, que es integración e identificación de la sombra. Así que si por ahí tienen conflictos difíciles de comprender, no entiendo por qué esta persona me causa tanta aversión, pues Buen pueden día, venir y nos acompañamos ahí. Maestro Nolasco, buenos días. Gracias por estar. buenos días. Aquí Bien, estamos ahí lo dejo. Gracias por estar. en este bendito día con este tema tan interesante. Me gustaría comentar el tema con este pensamiento de que no somos los pensamientos, no somos las emociones, no somos el cuerpo. Los pensamientos, las emociones y el cuerpo son instrumentos didácticos, herramientas de aprendizaje para transitar por la vida humana, de verdad. Esto es bien interesante
porque finalmente todo está interconectado. Los pensamientos, las emociones y el cuerpo están interconectados. Los pensamientos son de alguna manera relacionados con la psicología, con la mente, con el cerebro. Y las emociones están más relacionadas con el cuerpo, con la bioquímica. Y de alguna manera pensamientos, emociones y cuerpo no se pueden desligar. Es interesante cómo a un pensamiento negativo corresponde una emoción negativa y cómo este pensamiento y emoción negativa afectan de alguna manera la salud del cuerpo. Tenemos que irnos dando cuenta que de alguna manera los pensamientos, las emociones y el cuerpo están constantemente interactuando y que los pensamientos, las emociones y de alguna manera el cuerpo son energía, energía en movimiento y que cada día tenemos que ser más conscientes estas energías que nos permiten experimentar la vida. Y de verdad que entonces el conocimiento de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que expresamos a través del cuerpo es importante que cada día seamos más conscientes, de verdad, y ser más conscientes de cómo la mente trabaja, cómo trabaja la mente de verdad. La gente no se da cuenta o nosotros no nos damos cuenta que la mente puede ser como, decía una compañera, como una changa borracha montada en un caballo picado por espinas. Y así es la mente cuando está desbocada, cuando está sin control, cuando no nos damos cuenta que los pensamientos que estamos generando no son nuestros, son pensamientos que hemos tomado del mundo, el mundo exterior. Y esto tiene que ver de alguna manera cuando hablamos del mundo exterior, de un mundo interior que desconocemos. Y entonces los seres humanos nos dejamos atrapar por todo lo que sucede fuera de nosotros. Y pensamos como piensa la mayoría de la gente. Y la mayoría de la gente está de alguna manera atrapada por los pensamientos que se están generando constantemente fuera de nosotros. Y las emociones de alguna manera son alteradas por esos pensamientos. Por ejemplo, en estos tiempos, ¿qué es lo que vemos fuera en la realidad? En lo que consideramos realidad, pues vemos guerras en Irak, en Irán, en el estrecho de Hormuz, vemos que hay problemas de fluidez de los energéticos, del petróleo, vemos guerras en Ucrania, vemos destrucción en Gaza, en Palestina, y la gente se deja atrapar por todas esas situaciones. Y la gente piensa y siente temor, siente miedo. Y este sentimiento y este pensamiento de temor y miedo genera cortisol, genera adrenalina en el cuerpo. Y eso daña la salud. Tenemos que hacernos conscientes de verdad que lo que pensamos, lo que sentimos afecta a nuestro cuerpo y afecta a los cuerpos de los demás. Entonces, tenemos que elevar de alguna manera nuestro nivel de conciencia para tener una vida estable, una vida agradable, una vida llena de salud, llena de armonía. Y tenemos que darnos cuenta que no somos los pensamientos, no somos las emociones, no somos el cuerpo, sino que estos tres elementos son herramientas de aprendizaje, herramientas para de alguna manera experimentar y vivir una buena vida. Y que de alguna manera, en la medida que
podamos observar los pensamientos, los sentimientos y el cuerpo, podemos conocerlos. Y en la medida que los conozcamos, podemos transformarlos. Esto es interesante, ¿verdad? El observar, el conocer y el transformar los pensamientos, las emociones y el cuerpo. Entonces tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia y nuestro nivel de conciencia a nivel personal, a nivel individual y nuestro nivel de conciencia a nivel colectivo, a nivel social. Y es bien interesante finalmente todo lo que sucede en el mundo exterior y en el mundo interior. Y de alguna manera, en la medida que logremos una armonía entre pensamientos, emociones y cuerpo, observando nuestro interior, conociendo de alguna manera lo que pensamos, lo que sentimos y lo que expresa nuestro cuerpo, en esa medida podemos transformar las situaciones que estamos viviendo a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Entonces, esto es fundamental, de verdad. Es fundamental el conocimiento, la sabiduría, y de alguna manera tenemos que empezar por aceptar lo que pensamos, no resistirnos, aceptar lo que sentimos, no resistirnos a ello, no luchar. Generalmente la gente lucha contra el miedo y más miedo se genera. Lucha contra la incertidumbre y más dudas le surgen. De verdad que luchar pues genera caos, genera guerra, y entonces el primer paso es aceptar lo que estamos pensando y darnos cuenta qué es lo que pensamos. Y lo que pensamos realmente qué es lo que nos está generando como emociones, emociones negativas. El temor, por ejemplo, el miedo, el estrés genera adrenalina y cortisol que daña la salud. Y, por ejemplo, generar pensamientos, sentimientos de amor, de paz, genera oxitocina, la hormona de la unión, del amor, genera dopamina, oxitocina, dopamina y generan sustancias saludables. Entonces, creo que eso es lo más importante. Lo más importante es hacernos conscientes de lo que pensamos, de las emociones que estamos generando y de cómo están afectando a nuestro cuerpo, de verdad. Entonces, eso es fundamental, sobre todo ahora que estamos viviendo estos tiempos de convulsión mundial, de verdad. Es interesante como un problema que se está generando a nivel mundial por la lucha de egos, por la lucha del dominio, del control, está generando pensamientos, emociones negativas, de verdad. Está generando también sufrimiento, está generando dolor, está generando muerte. Y todo está ligado. Los pensamientos, los sentimientos y los aspectos de los cuerpos biológicos, la biología. Y entonces todo lo que está pasando tiene que darnos elementos para conocernos a nosotros mismos. Y de verdad que es interesantísimo observar lo que pensamos, observar lo que genera nuestro pensamiento en emociones y sentimientos, y finalmente lo que pensamos, lo que sentimos se refleja en el cuerpo, en nuestra biología. Entonces, de alguna manera tenemos que darnos cuenta que somos energía, energía consciente en movimiento. El pensamiento es energía, los sentimientos, las emociones son energía, el cuerpo es energía biológica y todo está ligado.
todo está entrelazado. Y finalmente la vida es maravillosa, de verdad, la vida es milagrosa. Y finalmente, pues lo que vamos aprendiendo a través de lo que pensamos, a través de lo que sentimos y a través de lo que expresa nuestro cuerpo, de alguna manera nos permite ir trascendiendo al ego, al ego de verdad. El ego de alguna manera responde a dos acciones fundamentales: aceptar o rechazar. El ego acepta todo aquello que le es agradable. Le gusta dominar, le gusta controlar, le gusta sentir que su voluntad es la que se impone sobre las demás. Y de alguna manera el ego rechaza todo aquello que considera que no le es agradable. Esa es la lucha fundamental que vive el hombre, la lucha por el ego, por el conocimiento del ego. En la medida que vamos conociendo cómo reacciona nuestro ego y cómo nos afecta a nosotros mismos y afecta a los demás, en la medida que vamos conociendo a ese ego humano y lo vamos alineando con la voluntad divina, con la voluntad de nuestro Padre, Madre, vida, conciencia y energía, vamos de alguna manera encontrando la armonía entre lo que pensamos, entre las emociones que generamos, entre lo que sentimos y de alguna manera la salud de nuestro cuerpo físico. Entonces, esto es interesante de verdad que a mí me genera entusiasmo por la vida, porque me falta mucho por conocer. Y poco a poco, a través de mis situaciones que vivo a nivel físico, me voy conociendo y voy entendiendo que para toda situación, para todo problema, siempre hay una solución y que esa solución de alguna manera debe ser integrada, debe ser holística y debe comprender todos los elementos que nos conforman. Y entonces la vida se vuelve como una aventura maravillosa de verdad. Y finalmente deseamos el primer paso es reconocer, aceptar lo que estamos pensando y sintiendo y de alguna manera no rechazar, sino hacernos conscientes. También de alguna manera es importante relajar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones y hacernos conscientes de nuestro cuerpo. Hay un ejercicio muy simple para relajarnos, que es inhalar profundamente, sostener la inhalación de 4 a 6 a 10 segundos, retener la respiración en un periodo de 4 a 5 segundos y exhalar, sacar el aire. Eso empieza a relajar el pensamiento y las emociones cuando nos ponemos en contacto con nuestro cuerpo a través de la respiración. Eso es importante. Otro elemento importante para manejar los pensamientos y las emociones es de alguna manera el hecho de perdonarnos. De verdad que el perdón es algo fundamental para encontrar la paz y la salud. Tenemos tantas ideas, tantos pensamientos negativos, tantas creencias e ideas que están fuera de lugar, de verdad. Pensamientos de venganza, pensamientos de coraje, de temor, de miedo, de ansiedad, de angustia, que se vuelven emociones también y que afectan al cuerpo. Tenemos que perdonarnos por haber
de alguna manera aceptado y alimentado esos pensamientos y esas emociones. Tenemos que limpiar nuestra mente y el perdón es parte de una acción fundamental. Me perdono por mis pensamientos de venganza, de miedo, de ansiedad, de angustia, por todos esos pensamientos e ideas y emociones que han afectado mi salud. Me perdono por los remordimientos y resentimientos que guardé en mi corazón, porque consideré que ciertas personas me hicieron daño o porque consideré que hice daño a ciertas personas. Esos son los remordimientos y resentimientos que afectan nuestra salud, nuestros pensamientos y emociones. Entonces, esto es importantísimo, la aceptación, el no rechazo de lo que pensamos y sentimos, la relajación, la, la conexión mente-cuerpo a través de la respiración, el perdón, el perdón que me doy es el perdón que doy a los demás para limpiar mi mente y limpiar mi corazón. Entonces, esto es una búsqueda constante y es un encuentro constante con la armonía, el equilibrio, la unión y darnos cuenta de alguna manera en este proceso que estamos unidos, todos estamos unidos, todos vivimos de la misma energía del sol, vivimos de la misma energía del agua, de la misma energía de el aire, el aliento de vida, de los frutos de la tierra. Todos estamos unidos en este sentido. Y todo lo que nos da energía nos da vida. Y todo lo que nos da energía, vida, nos da amor. El sol, el agua, el aire, los frutos de la tierra. Todo es vida de verdad. Y cuando atento contra los demás, atento contra mí mismo, con mis pensamientos negativos, con mis emociones negativas. El cuerpo de alguna manera no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Entonces tenemos que darnos cuenta nosotros que tenemos un poder enorme para de alguna manera observarnos, conocernos y transformarnos. De verdad que esto es maravilloso darnos cuenta e ir conociendo gradualmente todo lo que de alguna manera conforma nuestra vida. Los pensamientos son vida, las emociones son vida, el cuerpo es vida, el sol es vida, el agua es vida, el aire es vida, los frutos de la tierra son vida, las bacterias, los virus que conforman nuestro cuerpo. De verdad, es interesantísimo. Dentro de nuestro cuerpo tenemos muchos habitantes pequeñísimos, bacterias, virus que son favorables, bacterias y virus que también pueden ocasionar un daño a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Entonces es conocimiento de verdad, es sabiduría. Y finalmente todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, es una bendición. Es una bendición y es una lección. En la medida que vayamos aprendiendo y escudriñando lo que nos sucede a nivel personal, familiar, a nivel de nuestro país, y vayamos aprendiendo de esas situaciones, de verdad que vamos a ir trascendiendo a este mundo del ego, este mundo humano. Y vamos a ir encontrando las respuestas que buscamos a los problemas que estamos viviendo, vamos a encontrar las soluciones. Es una búsqueda constante. Y ahorita me estoy acordando de un pensamiento que me encanta que dice, la vida es la broma que Dios nos hizo. De nosotros depende encontrarle el chiste. O la vida es un espejo. Si le sonríes a la vida te va a sonreír. Si le frunces el entrecejo a la vida te lo va a fruncir. O sea, esto es interesantísimo entonces
de esta aventura que estamos viviendo, de esta aventura de la existencia humana, y que nos ha tocado de alguna manera compartir en este día, en este momento. Y bueno, yo solamente lo que les puedo comentar sobre los pensamientos, las emociones y el cuerpo. Y si hay preguntas, adelante, adelante, adelante. Bueno, vamos al repaso práctico de los ejercicios de la semana. Vamos con la lección 68 dice, el amor no abriga resentimientos. Qué bonito es este pensamiento, esta lección. Si nos llenamos de amor, si pensamos en el amor como algo, como la fuerza más poderosa del universo, si pensamos, pero además de pensar en el amor, sentimos el amor y expresamos el amor, entonces los resentimientos ya no tienen cabida en nuestro corazón, porque nuestro corazón está lleno de amor y está lleno de gratitud. Y entonces los resentimientos se disuelven en el amor. Qué bonita es esta lección 68. La lección 69 dice, mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. De verdad, quien está lleno de resentimientos está lleno de dolor, está lleno de frustración, de amargura. Y esa frustración y esa amargura y ese coraje y esos deseos de venganza no le permiten ver la luz del mundo que hay dentro de cada uno de nosotros. Por eso es importante limpiar resentimientos y remordimientos a través del perdón que nos damos y damos a los demás. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Qué curioso, de verdad. La luz está allí presente siempre. La verdad está allí siempre presente. Y somos nosotros, a nivel personal, a nivel familiar, colectivo, que nos ocultamos esa luz, esa verdad. Esta es la lección 69. Vamos a la 70. Lección 70. Por favor, lección 70 dice, mi salvación procede de mí. De verdad que recuerdo que en una ocasión una persona me dijo que su mayor miedo era no salvarse. Qué curioso, de verdad. Mas la salvación ya se nos ha dado desde antes que llegáramos aquí. Es la mente, digo yo, la mente demente, la mente que ha perdido la cordura, la mente que se siente separada de la mente, los pensamientos y palabras de Dios, la que se siente condenada, la que se siente pecadora, de verdad. Pero la salvación procede de uno mismo. En la medida que uno va perdonándose, limpiando la mente, limpiando el corazón, se da uno cuenta que la salvación procede de uno mismo. De verdad que Dios, en su infinito amor, ni nos juzga, ni nos condena, ni nos culpa. Es la mente demente, la mente perdida, la mente que se siente separada de la mente, los pensamientos y palabras de Dios. Mi salvación procede de mí. Esto es algo real. Si yo acepto mi salvación y acepto que yo soy el constructor de mi destino y que mi destino es divino y que mi origen es celestial, estoy salvado. La lección 71 dice, solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Hay un plan, hay un propósito de Dios. Y curiosamente, el plan todos los días se nos, se nos hace ver, pero no vemos, curiosamente.
El plan, la voluntad, el propósito de Dios es abundancia, abundancia infinita, eterna y perfecta para todos sus hijos e hijas. De verdad. Y cuando tú piensas en el universo, en el vasto universo, que según los científicos dicen que está en constante extensión, dice uno, wow, qué abundante es el universo. Pero no es solo el universo, el planeta Tierra. El planeta Tierra es abundante en especies vegetales, en especies animales, en tipos de clima, incluso hasta en tipos de personas, por su estatura, por su cultura, todo es abundancia. Y el plan de Dios entonces es abundancia, abundancia infinita, eterna y perfecta para todos sus hijos e hijas. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Y de alguna manera este plan está fundamentado en elementos que se nos dan todos los días. Abundante sol, abundante energía, abundante agua, abundante oxígeno, abundante frutos de la tierra. Es abundancia el plan de Dios. Y la salvación, de alguna manera, procede de nosotros. Y de alguna manera, en la medida que me encuentro con esa salvación, que me encuentro con mi perdón, estoy siendo un punto de bendición para el mundo. Y el plan de Dios es que todos seamos bendecidos y que todos seamos una bendición para el mundo. Y esto es éxito, de verdad. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. La lección 72 dice, abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. De verdad, disuelve tus resentimientos. Estás resentido con tus generaciones pasadas, con tus generaciones presentes, con tus hermanos, con tu familia humana, pues esos resentimientos de alguna manera es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Es un ataque contra ti mismo. La gente, nosotros no nos damos cuenta que cuando abrigamos temor, ansiedad, angustia, deseos de venganza, coraje, pues de alguna manera estamos abrigando resentimientos que nos atacan a nosotros mismos, que atacan de alguna manera el plan de Dios para la salvación. Y entonces nos condenamos, nos juzgamos, nos juzgamos, nos condenamos y nos castigamos. De verdad que terrible la guerra, ¿eh? Una gente castigando a otra, una gente controlando a otra, una gente imponiendo a través de la fuerza de las armas, el sufrimiento y el miedo, imponiendo su voluntad a otra. Ese no es el plan de Dios, de verdad. El plan de Dios es abundancia para todos. De verdad, la lección 73 dice, mi voluntad es que haya luz. La oscuridad no es mi voluntad. La luz es el símbolo de la verdad, de la sabiduría y del conocimiento. Y mi voluntad es que haya luz, que haya conocimiento, que haya sabiduría, que haya amor. Porque la oscuridad de alguna manera es miedo, es temor, es angustia, es sufrimiento la oscuridad. La oscuridad es guerra, la oscuridad es hambre, la oscuridad es enfermedad. Y esa no es mi voluntad. Mi voluntad es que haya luz, unión, equilibrio y armonía, que haya abundancia para todos y todas. La oscuridad no es mi voluntad. Esta es la lección 73. Vamos con la lección 74 que dice, no hay más voluntad que la de Dios. La voluntad de Dios es la mía
y la mía es la de Él. Somos una sola voluntad. Y la voluntad de Dios es, de alguna manera, que la paz, la quietud, la calma esté siempre presente. Que el placer, la alegría, la felicidad y la dicha esté siempre presente. Esa es la voluntad de Dios. Que el poder creador, de alguna manera, esté en todos sus hijos e hijas. El poder creador de armonía, de equilibrio, de unión. Que de alguna manera, en todos sus hijos e hijas, la voluntad de Dios es que el amor esté presente. El amor que todo lo acepta, que todo lo perdona, que todo lo libera y que todo lo sana. Que la sabiduría y la conciencia esté presente en sus hijos e hijas. Esa es la voluntad de Dios. Y no hay más voluntad que la de Dios, que es la mía. Y la mía es la de Él. La lección 75 dice, la luz ha llegado. La verdad está presente. La luz ha llegado. De verdad. Hay que repetir que la luz ha llegado a nuestra mente, a nuestros pensamientos y emociones, a nuestro cuerpo. La luz como símbolo de unión, equilibrio y armonía. La luz como símbolo de verdad. La luz como símbolo de salud física, emocional, mental y espiritual. La luz como símbolo de unión, equilibrio y armonía. Esta sería la lección 75. La luz ha llegado, la verdad está presente. Vámonos con la lección 76 que dice, no me gobiernan otras leyes que las de Dios. De verdad, la ley de la abundancia, la ley del amor, la ley de la siembra y la cosecha, la ley del mentalismo. De verdad, cuántas leyes hermosas que están presentes y que están trabajando constantemente. No me gobiernan otras leyes que las de Dios, la ley de la verdad. La verdad nos hará libres, de verdad. Hay tantas leyes que el hombre genera, el mundo humano genera, pero son leyes que de alguna manera son pasajeras y temporales. Las leyes de Dios son permanentes, presentes y están constantemente en acción. Lo que piensas, lo que sientes, tu cuerpo lo experimenta, de verdad. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. La lección 77 dice, tengo derecho a los milagros. Todos los hijos e hijas de Dios tienen derecho a los milagros. Y los milagros son de alguna manera una corrección de nuestras mentes y nuestros corazones. Y los milagros de alguna manera es volver a recordar nuestro origen divino para ver y hacer milagros. Como hijo e hija de Dios, todos tenemos derecho a los milagros. Y la vida es un milagro, de verdad. La vida es bella, la vida es hermosa. La vida es un milagro. Lo que vemos fuera, lo que vemos fuera y lo que vemos actualmente de luchas, de guerras y de conflictos, esas son las guerras del ego, las guerras de la oscuridad, de la ignorancia. Tengo derecho a los milagros y todos tenemos derecho a los milagros. Lección 77. La lección 78 dice que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Que hoy sea un día de milagros. Que todos mis resentimientos, remordimientos sean sanados, sean limpiados a través de mi perdón. Y una vez que aplico el perdón en mí mismo, de verdad que los milagros se hacen presentes. Es un milagro poder ver, es una bendición. Es un milagro poder ver y oír. Es un milagro estar conectados en este momento a través
de esta tecnología. Es un milagro la vida, de verdad. Es un milagro ver nuestros hijos, nuestras nietas, reconocer nuestras generaciones pasadas y reconocer que habrá generaciones futuras. El milagro de la vida. De verdad que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Y mis resentimientos, mis remordimientos ya han sido limpiados y sanados a través del perdón. De verdad. Esta es la lección 78. La siguiente lección, preguntas y comentarios, ¿se acabó? Bueno, gracias. Si tienen preguntas y Gracias. comentarios, Gracias, maestro adelante. Nolasco. Bueno, chicas, a ver si por ahí hay alguna pregunta, algún comentario. Gracias por este maravilloso repaso, maestro Nolasco. Recuerden que estamos reuniéndonos cada 15 días por el Club de un Curso de Milagros. Ahí estamos llevando la formación. Terminan como facilitadores. Una vez finalizan todo el año de activación de un curso de milagros, bueno, van a recibir su credencial, su constancia de como guías, facilitadores, ¿sí? En un curso de milagros. Bien, por allí, a ver, si se han reunido las chicas que están en el club, Lisette, básicamente, la mayoría de ellos no se pueden conectar en vivo, por eso es que se meten al club, ya que aportando una colaboración, pues obtienen las grabaciones de las sesiones y los ejercicios diarios que se comparten también ahí con el maestro Nolasco todos los días, en las mañanitas. Espero que estén haciendo los ejercicios, es prácticamente lo que se comparte aquí, los repasos son un desenlace de todo lo que se trabaja ahí semanalmente, ¿vale? Bien, creo que no hay preguntas, maestro Nolasco, así que nos despedimos hasta el próximo, de aquí a unos 15 días más para el siguiente encuentro. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta Buen luego, día. maestro. Hasta pronto, Buen día. chicos. Nos Buen vemos en la tardecita a día. las 4 de la tarde hora México en la formación de autoconocimiento. Estamos con miras a cambiar el horario, porque sé que la mayoría no puede ingresar los domingos, porque la mayoría está en reuniones familiares, etcétera. Así que vamos a pasarlo en semana, el día jueves, lo más probable, ¿sí? A las 4 de la tarde hora México. Ya les estoy avisando por interno. Gracias, gracias a todas por estar. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, maestro. pronto. Hasta pronto.